veremos hoy será estados de la materia. Pero, ¿qué son los estados de la materia? Los estados de la materia son diferentes formas en las que la materia puede existir, dependiendo de la disposición y el movimiento de sus partículas. Los estados de la materia más comunes son sólido, líquido y gaseoso. Los estados de la materia que acabo de mencionar tienen diferentes efectos en nuestro mundo. Empezando por los sólidos, tienen una forma definida, una resistencia a la deformación y un volumen definido. Esto que acabo de mencionar lo podemos ver en este ejemplo, usando como referencia el agua, que es el más común. ¿Qué fue lo que dijimos? Que tiene una forma definida. Si se dan cuenta, aquí en el simulador tenemos gráficamente un sólido. Sus partículas, si se dan cuenta, no se separan y tienen un movimiento casi nulo. No tienen esa libertad de esparcirse. También mencionamos que tiene una resistencia a la deformación. Si en el ejemplo, imaginemos que es un cubo de hielo. Si nosotros lo tratamos de doblar, obviamente no vamos a poder. Si lo dejamos caer, va a ser un poco difícil que se llegue a romper a la primera caída. Deberíamos ejercer una mayor fuerza para poder romperlo con facilidad. Y tienen un volumen definido, como ya mencioné. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, se ha estado moviendo el simulador, pero no cambia de forma, sigue igual. Eso significa que tiene un volumen definido. Ahora pasemos a la parte líquida. Un líquido, en sus efectos que tiene en nuestro mundo, es que tiene una forma variable, tiene fluidez y tiene una cohesión. Con forma variable, ¿a qué me refiero? Me refiero a que los líquidos tienen una forma definida y toman la forma del recipiente en los que lo contiene. Por ejemplo, aquí, imaginemos que este recipiente es un vaso de agua. Los átomos del agua lo que van a hacer es tomar la forma que tiene ese vaso o cualquier recipiente en donde nosotros lo agreguemos. La otra parte es la fluidez. Los líquidos pueden fluir, es decir, pueden moverse de un lugar a otro. Si se dan cuenta, aquí las moléculas del agua tienen más libertad para moverse que cuando era un sólido. Y la cohesión, las moléculas de los líquidos están unidos por formas de cohesión, lo que les permite formar gotas y adherirse a otras superficies. Y por último tenemos al estado gaseoso. Sus efectos que tiene en nuestro mundo, tienen una forma indefinida, son comprensibles y tienen una difusión. Hablando de su forma indefinida, los gases no tienen una forma definida y se expanden para llenar todo el espacio disponible. Si se dan cuenta en el ejemplo, en este recipiente que tenemos, las moléculas se expandieron a donde les da lugar y tienen espacio para moverse. Tienen esa libertad de expandirse. Otro efecto que tiene el gas es la comprensibilidad. Los gases pueden comprimirse, es decir, su volumen puede reducirse aplicando presión. Aquí ya aplicamos una presión para poder reducir el volumen que tiene nuestro gas, por ejemplo en este recipiente. Y su último efecto sería la difusión. Las moléculas de los gases se mueven constantemente y se difunden entre sí, lo que les permite mezclarse fácilmente. Si se dan cuenta, aquí las moléculas se están golpeando mutuamente y no pasa nada, o sea, sigue siendo el mismo sólido que pasó a líquido y por último a gas. Y para concluir veremos este pequeño ejemplo que les voy a explicar cómo pasan los estados de la materia. Por ejemplo, aquí tenemos primeramente el sólido. Cuando un sólido pasa a líquido se le conoce como fusión o derretimiento. Bien, ahora tenemos este líquido. Cuando un líquido pasa a gas se llama evaporación o ebullición. Ya que tenemos un gas,
que pasa a sólido se le conoce como cristalización o sublimación inversa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros un sólido que pasa directamente a gas? Se conoce como sublimación. Cuando tenemos un gas que pasa a líquido se le conoce como condensación. Y cuando tenemos un líquido que pasa a sólido se le conoce como solidificación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.